Vamos a leer un pasaje en la Escritura el día de hoy, que es un clásico, repite conmigo, clásico. Una persona que ha empezado a leer la Escritura es un pasaje que debe saber, que debe conocer, pero hoy el Señor me hablaba al despertar y me decía, habla de esta parábola, habla de este pasaje. Es necesario que la iglesia de Jesús tenga esa identidad de hijos y de padres. Amén. La Biblia comienza con una familia en el libro de Génesis y termina escrita en el libro de Apocalipsis hablando de una familia. Y en una familia se compone de padres y de hijos. Amén. El reino de Dios se trata de familias. Dale un aplauso a Jesús. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos a leerlo. Lucas 15, versículo 11. Y esta es la parábola del hijo pródigo. Dile a tu hermano, ¿alguna vez en tu vida fuiste el hijo pródigo? Con mucho respeto. ¿Alguna vez en tu vida fuiste el hijo pródigo? Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 15, 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Repite conmigo, perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volvió en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levanté e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, ya ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Quiero comentarles que tristemente la Iglesia de Jesucristo ha sido en México profetizada de ya varias décadas como una iglesia que iba a tener un avivamiento poderoso de parte de Dios. Pocas palabras, se había dicho que en México iba a venir una revolución espiritual y que eso iba a cambiar el entorno que vivimos como nación. Desafortunadamente, amados hermanos, esto que yo estoy comentando se ha venido hablando por lo menos de 3 décadas atrás. Y hoy vemos que en la iglesia cristiana en México no se ve tal avivamiento, al contrario, se ve menguada, se ve desgastada. El crecimiento que ha tenido la iglesia evangélica cristiana en la nación ha venido deteniéndose como venía su tendencia en los últimos 10 años. Países como Colombia, Chile, Guatemala, Paraguay, Argentina han tenido un crecimiento constante, al grado que en Guatemala
el crecimiento de la iglesia evangélica alcanza ya arriba del 50%, mientras que Colombia está llegando al 40 y tantos por ciento. Y esto tiene una repercusión, déjame decirte, tiene una repercusión social y nacional. Tú puedes ver, Colombia en los años 80 vivía la situación que vive México hoy en día: narcotráfico, corrupción, mal gobierno, asesinatos, y hoy en día Colombia ha cambiado totalmente su esquema. Es una nación donde tú puedes ir allá, en Santa Fe de Bogotá, estuve el año pasado, y se respira seguridad. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que la Iglesia de Cristo ha empezado a tomar ese territorio. En México se ha detenido, y se ha detenido porque desafortunadamente en las iglesias se ha perdido ese sentido de paternidad. Dile a tu hermano: Dios es Dios, pero es tu Padre. Es un Dios todopoderoso, un Dios que tiene autoridad sobre todo, un Dios que se sostiene, prácticamente sus pies se posan sobre el universo entero, y sin embargo ese Dios poderoso es tu papá. Cuando nosotros entendemos ese concepto de paternidad, nosotros podemos empezar con un concepto de confianza. No puede haber confianza si no hay un concepto de paternidad. La orfandad va a llevar siempre a la gente a vivir en desconfianza, porque la orfandad no da lugar ni cabida a la paternidad de Dios. Cuando sabes que Dios es Padre, y es tu Padre, y es en forma personal tu Padre, puedes entender que no importa los pecados que hayas cometido, no importa los errores en los que hayas caído, no importa la condición de vida que hayas tenido, como Él es tu Padre, siempre va a tener los brazos abiertos para poder restaurar tu vida. Y ese concepto se ha perdido porque mucha gente se desanima. Yo no sé cuántos viven una batalla diaria en su vida, pero yo la vivo todos los días. Todos los días es una batalla contra mi cuerpo, contra mi carne, contra mis deseos, contra mis anhelos, y al final de cuentas es doloroso porque en toda mi vida he tenido muchas caídas y me sigo cayendo y me sigo tropezando, pero cuando tengo con claridad el concepto de que Él es mi papá, siempre tengo por delante la confianza de buscar sus brazos. Cuando esto no sucede en tu vida, amado, y hay orfandad en ti, entonces Dios es tu fuerza. En este pasaje está hablando de un joven. Y este joven, en aquellas épocas, se acostumbraba que el hijo mayor recibiera una parte, podía recibir en vida una parte de la herencia de su padre, y los hijos menores otra parte menor, pero la podían recibir en vida, si su padre así lo aceptaba. Y en este caso, Jesús está hablando de un joven que no era el mayor, era el menor, pero que había decidido decirle a su padre: Padre, quiero ya gozar de la parte que me corresponde a mí. El padre no lo negó y le permitió el poder tomar la parte que a él le correspondía de la herencia. Este joven quizá pensó que ya era muy aburrido estar viviendo en casa de su padre, que ya era muy monótono en mantenerse viviendo bajo el techo de su padre, y bien quería vivir su vida a su manera, a sus necesidades, a sus deseos, a sus anhelos, y bien tomó esa parte de la herencia de su padre. Y dice la palabra de Dios que salió, se alejó, se fue a lugares lejanos. En pocas palabras, se alejó de la presencia paterna
de su padre, con la porción de herencia que a él le correspondía. Déjame decirte que una de las características de este joven es que era un joven que no sabía hacer nada, como muchos jóvenes lo saben. No saben todavía ni trabajar, pero ya quieren empezar a disfrutar, ya quieren su independencia. No saben cómo vivir y cómo enfrentar los problemas, pero ya quieren tener libertad. Era un joven, como desafortunadamente vemos muchos jóvenes que quieren hacer su vida sin importar el costo. Son jóvenes que tú puedes ir hoy en día a los famosos antros, no importa el nivel del antro que sea, y es un peligro latente. Ya, aunque seas cinta marrón, cinta roja, seas taekwondista olímpico, seas el gurú de los golpes, es sumamente riesgoso porque no hay personas que no vayan armados a esos lugares. Pero el joven muestra insensatez, repite conmigo, insensatez. Pensaba que lejos de la presencia de su padre, él podía vivir libremente, disfrutando de los placeres y de los deseos que dictaba su corazón, no importando las consecuencias, porque era una persona inexperta, era una persona que no había vivido como para poder discernir. Y muchas veces, amados, llegamos a tener esa actitud de este joven. Es un joven que en su momento tuvo una paternidad, joven rico, joven que tenía las riquezas que emanaban de su padre. Sin embargo, él tomó la decisión de alejarse y llevarse consigo parte de esas riquezas. En pocas palabras, hay gente que se aleja de la presencia de Dios pensando que se lleva detrás de ellos la protección de Dios, pero se van sin Dios. Se llevaron la protección parcial de Dios porque se alejaron de la casa de Dios. Déjame decirte esto: la protección de Dios la van a tener, pero las consecuencias las van a sufrir. Y en ese momento pensaron vivir su vida a su manera. De hecho, hay una canción muy famosa en México que dice que la vida la vivimos a nuestra manera, ¿verdad? Y dice que nosotros nos gusta seguir siendo los reyes de nuestra vida. No nos gusta que nos digan cómo debemos hacer las cosas. ¿A cuánto les gusta que les digan cómo deben de hacer las cosas? Y entonces viven su vida a su manera, a su forma, a sus deseos y a sus necesidades. Este joven pensó exactamente igual. Sin embargo, era un joven inexperto, que no sabía hacer nada, pero que deseaba disfrutar todo. ¿Cuántos deseamos disfrutar ya de todo sin saber hacerlo? Queremos vivir bien sin saber el costo. Queremos estar bien sin cumplir los requisitos. Este joven pensó igual y se alejó de la casa de su padre. Era un joven que podemos describirlo como un joven insensible. Repite conmigo: insensible. No le importaba en realidad su padre y solo su interés fue la herencia. Era una persona interesada. Repite conmigo: interesada. No le importaba la paternidad, le importaba lo que iba a recibir de ella. Y hay muchas personas que se acercan precisamente a buscar a Dios por conveniencia, sin importarle la paternidad de Dios. Solamente se acercan porque es un padre que satisface las necesidades de emergencia, ¿verdad? En México está el cinto de emergencia. ¿Cuántos dicen: ay, el cinto, ahora sí, ayúdame? Ahora te necesito. Ahora sí, te lo juro, 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 que no voy a faltar. Y este joven mostró esa insensibilidad de parte de Dios. No le importó Dios. Tomó la porción que le correspondía, se dijo cristiano,
Dijo: yo soy cristiano, a mi manera, a mi forma de ver, a mi forma de actuar, y se alejó con la parte de su herencia. Vamos a seguir estudiando esto. Era un hombre avaricioso, era un hombre que no tenía respeto por su padre. Lucas capítulo 12, versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hombre joven pensó que lo mejor que le podía pasar en la vida es acumular posesiones. Pensó, como era un insensato avaricioso, pensó que siempre iba a tener todo, que siempre iba a tener las mismas porciones con las que se había ido, que su juventud le iba a durar toda la vida, que su salud iba a durar siempre. Jamás se imaginó que algún día, como dice adelante en los versículos de la parábola, iba a vivir tiempos de escasez. Déjame decirte, amado hermano, no importa que seas hijo de Dios, siempre en la vida tendremos periodos de abundancia, pero tenemos periodos de escasez. Y la escasez no nada más se refiere a la escasez económica o financiera. Habrá tiempos de salud y habrá tiempos de enfermedad. Habrá tiempos de juventud y habrá tiempos de vejez. ¿Verdad? Por ahí atrás, cuando nos empezamos a hacer deportivos, ¿cuántos son deportivos ya? Llanta ancha, de macoco, achaparrados, y no puedes hacer nada. ¿Cuántos deportivos hay atrás? Este joven pensó que nunca iba a llegar el tiempo. Este joven pensó que siempre iba a tener una vida cómoda. Repite conmigo: cómoda. Sin embargo, la palabra de Dios lo describió como un joven avaricioso. Pensó que se iba a comer la vida a bocanadas, que iba a disfrutar los placeres sin importar absolutamente nada. Y este joven lo único que pensaba era en su independencia. A ver, jóvenes atrás, ¿cuántos jóvenes piensan en su independencia? ¿Cuántos jóvenes piensan en su independencia? A ver, jóvenes, se enojan, ya se quieren salir de casa, ya se quieren ir, quieren no sujetarse a los horarios que establece el padre. Les hace bien si el padre dice a las 9, dice sí, como no, a 9 para las 2 de la mañana, yo aquí estoy. Y quieren su independencia. Pero también los jóvenes cristianos quieren su independencia. Quieren vivir su vida como mejor les parece. No les importa, ni tampoco les interesa en lo absoluto las instrucciones de su padre. Viven su vida a su manera. Viven su vida a sus creencias, a sus costumbres. Y cuando su padre se acerca para darles una instrucción, simplemente estos jóvenes no aceptan la instrucción. No quiero que me digas nada, ni que me des consejos. Yo quiero vivir como se me da la gana. Instrucciones van, instrucciones vienen, pero la vida de los hijos de Dios muchas veces es una vida que se sigue viviendo a sus propias maneras, a sus propias conveniencias, a sus propios intereses.
a sus propias libertades. Es triste, amados, que muchas personas en Cristo todavía juegan con Dios, como este hombre joven insensato. No necesito nada de ti, Dios. Yo me puedo alejar de la cumbre, me puedo alejar de ti por un rato, me voy a dar mi vuelta al mundial. Al fin llevo una parte de tu herencia, tu bendición, tú estás conmigo, aunque yo me aleje de ti. Hago mi vida lo que se me pegue la gana, al fin tú me amas. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que lo vemos en esta parábola. El padre de ese joven rico no hizo nada por detenerlo. Quiso la herencia y le dijo: vaya, ya te vas, vaya, vete con herencia, y se fue lejos. La iglesia de Cristo en México está sufriendo de una desintegración que no pasó en Centroamérica ni en Latinoamérica. No desean paternidad la gente y se va a buscar otras paternidades alternas, y cuando se cansan de esa paternidad se vuelven a ir, y son gente inestable, son gente insensible, son gente que sigue buscando vivir una vida independiente a Dios. Cualquier instrucción o corrección de parte de Dios no la aceptan. Se siguen vistiendo en sus maneras y en sus costumbres, se siguen comportando en sus maneras y sus costumbres, siguen teniendo los mismos hábitos y las mismas prioridades de toda la vida. No importa, siguen jugando con Dios. Ahora bien, vamos a ver que así como el Padre, Dios también pone delante de ti la bendición y la maldición en tu vida. Y desafortunadamente te da la oportunidad de escogerla tú, no Él. El Padre dejó que el Hijo se alejara. Tomó su decisión. Repite conmigo, tomó su decisión. El joven decidió vivir en un lugar apartado, donde ya no haya Dios, pastor, ministro, hermano que le pueda aconsejar. Se fue a buscar los consejos de la comadre, los consejos del compadre, los consejos del amigo o de la amiga. Se fue a un lugar lejos a recibir consejos mundanos, consejos sin Dios, consejos apartados de la esencia de Dios, y a tomar sus propias decisiones y sus propios caminos. Vamos a entender, amados hermanos, que este joven decidió no ser corregido por Dios, decidió alejarse de la familia de Dios, de su hermano, de su padre, de toda la persona que habitaba ahí. Se fue a otro lugar. ¿Y a dónde se fue? A un lugar donde le gustaba su carne, donde había placeres, donde se divertía de forma egoísta, donde la gente lo trataba según lo que tuviera, y al principio lo trataron bien, porque iba a herencia, ¿verdad? ¿Cuántos hemos experimentado que la gente del mundo, mientras tengas que darles, te tratan bien? Cuando ya no tienes que darles, ya no eres del círculo social, ya no eres de su entorno, ya no eres gente de su conveniencia, ya no eres gente de sus intereses, ya no buscan lo mismo que tú y por lo tanto te desplazan. Este joven, cuando se le acabó la riqueza, dice la palabra que se quedó sin dinero, se quedó sin ella. Empezó lo que jamás había pensado que iba a pasar, empezó a padecer necesidad. Y la gente, cuando juega con Dios, cree que se aleja de Dios, que Dios está con ellos, pero en verdad no
están con la cobertura de Dios porque ellos tomaron su propia decisión y empieza un proceso de necesidad. Repite conmigo, necesidad. Se empobrece su salud, se empobrece su alma, se empobrece su economía, se empobrece su armonía, se empobrece su ánimo, se empobrece su paz, se empobrece sus deseos y anhelos por vivir. Empieza a haber un empobrecimiento general. Mira, en ese momento, cuando este joven estaba pasando todo esto, el consejo de sus compadres y de las comadres, en el versículo 19, con claridad lo dice. Lucas 12, 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y Dios le contesta, eres un necio. Esta misma noche se va a acabar todo en tu vida. Eres un terco. ¿Sabes que dice el libro de Proverbios que el quebrantamiento, la soberbia precede al quebrantamiento? Que cuando tú crees que tienes resuelta tu vida y que tú estás cómodamente bien apartado de la iglesia de Dios y que tú estás perfectamente bien lejos de la paternidad de Dios, es cuando viene el quebrantamiento repentino a tu vida. Se empiezan a caer tus dioses falsos, tus baales, aquello en lo que confiabas. Si fue tu trabajo te van a correr, si es tu juventud te vas a envejecer, si es tu familia la vas a perder, si son tus hijos te van a abandonar, si es tu dinero te va a faltar. No importa en qué estés reposando, cuando llega el momento de que tú te crees totalmente independiente de Dios, como le pasó a este joven, estaba en el penáculo de su libertad, de su total independencia. Él vivía según sus deseos. En ese preciso momento le vino algo que se llama, repite conmigo, quebrantamiento. No puede haber un verdadero arrepentimiento antes un quebrantamiento genuino. Dios manda el sufrimiento, repite conmigo, Dios manda el sufrimiento para hacernos entender. El padre del joven sabía que este joven le iba a ir mal, porque era un joven insensato, era un hombre terco, era un joven inexperto que llevaba parte de la herencia. Sin embargo, no lo detuvo, porque sabía ese padre que era necesario que tuviera un verdadero quebrantamiento. No importa cuánto tiempo pase, tu padre está esperando que pase eso. No importa si pasan meses, semanas o años, tu padre esperará ese quebrantamiento en tu vida. Porque fíjate lo que pasa después. Cuando este joven, cuando estaba en sus placeres, en su independencia, haciendo de su vida lo que mejor le parecía, en ese preciso momento, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: y cuando todo lo hubo malgastado, repite conmigo, malgastado, vino una hambre, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Llega un momento en tu vida que te das cuenta que tu vida la has malgastado.
lo has mal invertido, lo has sembrado equivocadamente, y cuando menos piensas, te alcanzaron los años. Empieza a haber escasez. Empieza a haber necesidad. Tus anhelos se volvieron necesidad. Tu juventud se volvió vejez. Tu paz se volvió angustia. Tu salud se volvió enfermedad. Malgastaste tu vida. Amado hermano, la vida pasa muy rápido. Dile a tu hermano, la vida pasa muy rápido. Más rápido de lo que crees. Mira, 2015 llevamos el primer trimestre prácticamente concluido. Me encontré la semana a un amigo mío hace muchos años. Cuando lo vi, el libanés, era su barba crecida como buen árabe, me saluda, lo veo, y dije, ¿será? Pero tiene como demasiada llanta ancha, lo vi muy deportivo, tiene una panzota hasta acá, ni se le veían los pies. La última vez que lo vi estaba delgado. Probablemente tendrá 15 años que lo dejé. Más o menos. Y después vi a una tía que tenía también como unos 15 años que no la veía. Y les di con todo respeto sus pellejos caídos. Y te das cuenta que la vida pasa muy rápido. Y dice la palabra de Dios, hay de aquellos que llegue el día de los cuales digas, ya no tengo de ellos contentamiento, porque invertiste mal. Dile a tu hermano, ten cuidado de no invertir mal tu vida. Ten cuidado con invertir equivocadamente tus tiempos. Ten cuidado con los recursos que Dios te da. Ten mucho cuidado, porque como a este joven rico le llegó de momento el tiempo de la escasez. ¿Sabes que para las personas que permanecemos en casa de nuestro Padre, solamente nos llegan periodos de escasez por una razón? Para enseñarnos a aprender a vivir con o sin y ser felices. Pero a los que se alejan de la casa de Dios, se alejan de Dios y juegan con su relación con Dios, los tiempos de escasez son para quebrarlos. Dale un aplauso a Jesús. Como esa mujer samaritana que se acercó a Jesús, y la chumis tenía cinco hombres en su haber, y aún el que tenía no la de ella. No importa cuántas personas tengas, el tema es que cuando llegue el tiempo de escasez estás sin nadie. Y hoy la palabra te está invitando a no dejarte y a jugar con la relación con Dios, a que dejes de ser un hombre insensato, que te des cuenta que el estado que hoy vives no te va a durar toda la vida, que cuando menos lo pienses te va a llegar un quebrantamiento por estar jugando con Dios, por ser insensible a Dios, por decidir no querer tener nada que ver con Dios. Sí, con su religión, pero no con Dios. Y este joven se dio cuenta de su realidad, que no había contentamiento. Es muy duro cuando llegas a un momento en tu vida, amado. No importa si tengas mucho o no tengas nada, y tengas
un sabor de no contentamiento de lo que hayas hecho y el lugar. Hayas dicho, ¿cuál fue la razón de mi vida? Tuve hijos, tuve familia, tuve grandes trabajos, tuve coches, tuve casa, tuve viajes, pero de todo ello, hoy en día no tengo contentamiento. Y venga una amargura profunda en tu alma por alejarte de la casa de Dios. Eclesiastés, amados, fue un libro que escribió el hombre que considero no nada más el hombre más rico que ha pisado esta faz de la tierra, ni aunque juntó la fortuna de Salomón. Ni Calígula se imaginó ver vivido los placeres que vivió Salomón. Salomón fue un hombre de placeres. Dile a tu hermano, fue un hombre de placeres. Fue un hombre de poder. Fue un hombre de riquezas. Y Salomón escribe, fíjate qué importante, en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 3, el resultado de eso que vivió. Porque ¿sabes qué pasó con Salomón? Salomón fue llamado para construirle la casa a Dios. Salomón tenía comunicación directa con Dios, era hijo de Dios, pero decidió alejarse de Dios. Y mira cómo concluye su vida. Después de haber recorrido 1000 mujeres, me preguntaron, oye, ¿y Sara estaba con todas? Pues no sé, pero si la Biblia dice que fueron mujeres, quiere decir que si hubo coito, por lo menos un ratito. La vida no consiste en placeres, amado. La vida no consiste en riqueza. La vida no consiste en poder. Salomón lo experimentó, lo vivió. Vanidad de vanidades, dice. Todo, absolutamente todo en la vida es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Tú lees esa parte de Eclesiastés y te sigues leyendo y vas a ver un hombre amargado, un hombre que quedó con un sabor de boca ácido, que vivió y disfrutó todo y ni siquiera los recuerdos de lo que vivió le producían satisfacción en ese momento. Para aquellos que le hacen caso al diablo y dicen que lo vivido nadie te lo quita, déjame decirte que sí se te quita, ni de ellos vas a tener contentamiento. A este joven le pasó. Y mira, siguiendo en el estudio, toda la gente que determina malgastar su vida, mal invertida, sin Dios, llámese belleza, juventud, deseos, anhelos, felicidad, planes, un día vas a tener una amargura profunda. Eclesiastés 12:1, rápidamente, empieza a describir la Biblia el pago de esa factura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Escucha esto, joven. Acuérdate de Dios ahorita que puedes. Acuérdate de Dios ahorita que lo estás conociendo. No importa que tengas 80 años. Para Dios eres joven. No te olvides de este momento que estás viviendo, que es el más importante en tu vida. Porque mira, antes de que te lleguen los días malos y llegan los años de los cuales digas, de todo esto no me queda contentamiento. Romanos 6:21. Romanos 6:21 también nos ilustra la palabra de Dios. Romanos 6:21.
Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? ¿Qué sacaste de todo aquello que ahora cuando lo recuerdas te da vergüenza? Porque el fin de todo eso que viviste es muerte. Recordemos que la palabra muerte es separación de Dios, muerte espiritual. No hay algo más triste que ver personas que se acercan a la casa de Dios y son zombies, seres humanos que dicen que viven, pero solamente sobreviven, porque se alejaron de Dios, no tomaron en cuenta a Dios en sus decisiones, en sus acciones, en su vida. A esta joven le cayó el 20. ¿Cuántos han jugado en la rueda de la fortuna? No, yo sí. A veces me tocó estar bien abajo y a veces me tocó estar arriba, y luego que estás arriba, ahí te viene otra vez para abajo. Dile a tu hermano, la vida es la rueda de la fortuna. A veces estás bien y a veces estás bien mal. Ten cuidado de no alejarte de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Mateo 7:26. Tenemos que recordar que vivimos en un mundo inestable, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar con un hombre insensato. Repite conmigo: insensato, que edificó su casa, su vida, su familia, su esencia sobre la arena. Y cuando vino los tiempos de tormenta, de lluvia, de tempestad sobre él, dieron sobre su vida, ¿y qué pasó? Se cayó, y su ruina fue grande. Dice: amado hermano, te quiero preguntar, volteame a ver. Allá todos, David, volteame a ver. ¿Cuánto tiempo crees que vas a seguir burlándote de Dios? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo crees o pretendes tú que continuarás jugando con Dios? Este joven pensó que no iba a llegar ese día. ¿Tú ves que si hubiera pensado se va? Pues de estúpido se queda. Mira, fue bien triste lo que le pasó a este joven, pues nos lo pone la palabra de Dios clarísimo. En el versículo 15 del pasaje dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual invitó a su hacienda para que apacentase cerdos. Lo mandó con los cerdos, lo mandó con los puercos, lo mandó con los animales. ¿No te has dado cuenta que la gente de este mundo vive como animal? La palabra alma viene del griego alma. Viven en su alma, viven por sentimientos y sentidos, son inestables. Hoy dicen sí, mañana dicen que no. Cambian fácilmente de opinión. Te aman hoy y mañana te odian. Son insensibles. Viven como animales. ¿Y sabes qué, amado hermano? El Hijo de Dios fue a acercarse a uno de ellos y lo mandó con los cerdos. ¿Te imaginas cómo termina el Hijo de Dios en medio de cerdos? ¿Han visto los cerdos? Son agresivos, ¿eh? Y bien cochinos. Apestan. Así termina el Hijo de Dios.
Cuando se aleja de Dios, humillado, repite conmigo, humillado. Sin humillación no va a haber exaltación. Es triste, pero fue real. Se dio cuenta que estaba terminando su tiempo de rebelión. Dile a tu hermano, estaba llegando el tiempo de su rebeldía a su fin. Le está enseñando a aprender a obedecer. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? ¿Dónde terminó? ¿Con quién? Con los animales. Comiendo comida de animal. Así termina el Hijo de Dios, comiendo comida de los animales de este mundo. Dice, tienes que tener cuidado de no ser gente terca, amados, con Dios. ¿Cómo es un cerdo? Dice la Biblia, mira, hijo, ahorita me acuerdo, me dan ganas de darle otro galletazo a mi perro. Estaba ayer en la noche preparando la palabra y estaba mi perrito ahí. Y de momento lo empecé a oír así. Lo volteó a ver, estaba contorsionando todo y estaba vomitando. Dije, hijo. Terminó de vomitar y en lo que bajé a recoger un trapo para limpiar, ya se había tragado su vómito. Y le convidó a la perra también, dijo, vas. ¿De verdad? Así es el Hijo de Dios que se aleja de Dios. Vuelve a la sociedad de donde lo sacó Dios. Vuelve a su porquería. Y le da a invitar a los demás. Oye, mira, esta es mi porquería, cásate. Este hombre vive así. Este joven empezó a ver la comida de los hijos y qué apetitoso se ve esa comida. ¡Tengo hambre! Ahí está pasado por aquí. Tengo un vacío enorme. Tengo una gran necesidad. ¿Por qué comentaré esa parábola a Jesús del hijo pródigo? Para quebrarte, hermana, para quitarte tu engaño, tu vanidad, tu rebeldía, tu terquedad. Mira, hermano, eso es importante. No perdamos la sensibilidad con Dios. Yo lo comentaba en el seminario, yo traigo varios proyectos, no sé ni cómo enfrentar todos esos, pero pues estoy. Dije al Señor, encárgate y hazlo tú, porque tengo un chorro, chaval. Y algo de lo que llegué a pensar es que me está estorbando ya la iglesia. Y Dios me dijo, ten cuidado, es estúpida para lograr lo demás. Y hoy me da esta palabra. Ten cuidado de no jugar con tu relación con Dios, porque todo tu plan de vida se te va a caer. Incluye familia, incluye proyectos, incluye absolutamente todo. Sin excepción. Y bueno, este joven le llegó el tiempo de la humillación. Qué importante, dile a tu hermano, qué importante es que nos llegue el tiempo de la humillación. Qué importante
antes que nos llegue, decíamos en mi época, ¿quién está en el cuarto piso? Como yo. Y arriba. Los del tercero también no se hagan, están internando así. Que nos caía el 20, ¿se acuerdan? Había 20. Oye, que te caiga el 20. El tiempo de la humillación. Que te des cuenta de la condición de vida que tienes. Que se te caiga el velo de los ojos. Estás perdiendo el rumbo. Vas derechito al hoyo donde Dios te sacó. Y bueno, este joven le llegó el tiempo de la humillación. Se dio cuenta, terminó viviendo entre animales y llegó a comer de la basura. Qué tristes. ¿A alguien le ha pasado cuando se da cuenta que los que eran tus amigos ya no son tus cuates? Que los que antes te buscaban ahora ya no te contestan. Que a los que buscabas y te aconsejaban, a esos con los que te invertiste, te voltearon al rostro. Tiempo de humillación. Qué importante es. Después de que llegue el tiempo de humillación, fíjate lo que viene. Hasta los compadres, los comadres, los cuates. ¿Cuántos tenían hermanos mundanos aquí? Les decían, carnal, brother, ¿qué te fuma? Cuando mira, perdón, ¿cómo te llamas? Oye, pues, si fue tu novio. Qué horror, pero es verdad. A este joven le llegó la conciencia. Proverbios 14:20, mira, vamos a verlo con la palabra. Proverbios 14:20. Siempre la palabra es importante, hay que respaldarla. El pobre es odioso a uno a su amigo, pero muchos aman al rico. Claro. Hasta en la familia se da. ¿O no? Sí. ¿Alguien dice así? Mientras tengas, hasta la ropa te lavo, carnal. Pero ay, te dejas de tener. No me busques, no me molestes, estoy muy ocupado. ¿Ya vieron que dice la palabra de Dios? Cuando no tienes, eres odioso, caes mal. Pero cuando tienes, eres el hombre más buscado. Bueno, pues el 19:4 vamos a verlo. Proverbios 19:4. Vamos a buscar lo que tiene nuestro Padre. Las riquezas, mira, ahí está. ¿Las riquezas qué? ¿Ya viste? O sea que tuve que dejar mi coche, llevo ya 4 y de parte de este contrato impresionante. Se me descompuso el Mercedes-Benz. Por favor, dicen que no falla, no falló. Creo que va para 3 semanas en la agencia. Y cuando empezaron a ver algunas personas sin mi coche, antes de saludarlos y ¿cómo estás? ¿Y tu auto? Oye, pues, ¿y tu auto? No me iba a dar
y duplicado pasteles. Mira, es verdad. Es verdad. No confíes en los animales. Confía en Dios y en su casa. Bueno, pues este joven le cayó el momento de dominación, de la humillación. Acuérdate que la gente solo se te va a sacar cuando tienes algo que darles, cuando no tienes nada que darles, no se te van a sacar. Del versículo 17 al 19 del pasaje que estamos leyendo, a este joven nos habla que recobra la conciencia. Había vivido en un mundo irreal. ¿Cuántos hemos vivido en un mundo irreal? Cuando te das cuenta que es irreal. Los que están viviendo todavía en la irrealidad piensan que es real. Pero los que ya nos dimos cuenta que era un mundo irreal, ahora te das cuenta que era ficticio, era ilusión. Ay, ¿a poco no viven en un mundo de ilusión? ¿Cómo te amo? Jamás te voy a dejar. Pájaros. ¿Verdad? Mundos irreales. Bueno, pues este joven se dio cuenta del mundo irreal. Se dio cuenta que no es Disneylandia. Porque mucha gente piensa que está en Disneylandia, todo es bonito, es todo así. Las princesas, el Goofy, el Pato Donald. Bueno, ahora los nuevos son el de la Universidad del... ¿Cómo se llama este? Monster Inc. ¡Qué bonito es esto! Hasta las hamburguesas brillan. Y real. Dile a tu hermano, regresa a casa. No vivas en el engaño. Dale un aplauso a Jesús. Mira, ¿qué les invito, amados hermanos, con esto? Ama a Dios. Pero no te engañes, en verdad ama. No me lo digas. Vívelo. Porque el día que vayas a perder las cosas te van a doler menos cuando más a Dios. Cuando amas a Dios, todo lo que te cae no es más importante que tu relación con Dios. Si no es así, el día que pierdas aquello que amas más que a Dios, te va a doler. Y mucho. Amén. Gloria a Dios. No hay que aferrarnos a las cosas de la vida. El que tiene a Dios lo tiene todo. El que no tiene a Dios no tiene nada. Yo espero que no sea una prédica más y que nuestro Padre esté hablando al corazón de sus hijos. Sí, queda claro eso, ¿no? Cuando estamos con Dios, no nos va a faltar nada. Este joven se dio cuenta. Si en casa de mi padre hasta los hermanos que estaban ahí comían mejor que yo, vivían mejor que yo, hoy me doy cuenta que estoy entre animales. Me voy a parar y me voy a regresar a casa de mi papá. No le voy a pedir que me regrese la posición que tenía, simplemente con que me deje entrar y me dé lo mismo que le dan a los demás. Estoy mucho mejor que como estoy hoy. Y decidió regresar. Los hijos de Dios que andan regados por todos lados tienen que regresar. Tienen que regresar. Dile a tu hermano, los hijos de Dios que se alejaron de Dios tienen que regresar. Van a vivir mejor que como están viviendo.
porque en la casa de su Padre hay un lugar para ellos. ¿Cuál fue la actitud de este joven después de todo lo que pasó? Un verdadero arrepentimiento. Amado hermano, el arrepentimiento que a Dios le agrada no es el que vas por aquí y dices, hijo, la regué. El arrepentimiento que a Dios le agrada es cuando vas por aquí y te regresas totalmente a Dios. No parcialmente, totalmente a Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios? ¿Cuál fue la reacción de su padre? Su papá sabía que él iba a regresar. Él es Dios. Él sabía lo que iba a pasar con esta persona. Todos los días se asomaba a la ventana. Todos los días esperaba verlo. Todos los días. El día que se asomó y vio venir a sus hijos, bajó corriendo y lo recibió gustosamente. Gustosamente. Y mira qué importante. Ya tenía todo listo el padre. Sabía exactamente cómo iba a recibir a su hijo. Impresionante como Jesús nos detalla el corazón del Padre. ¿Sí queda claro? Si es Dios tu papá, te va a recibir gustosamente. Le vas a emocionar el corazón porque ese hijo suyo se había perdido y ha regresado. Va a ser una gran fiesta, hermano, cuando tu corazón se vuelva a Dios. Hay mucha gente que está aquí y su corazón no está con Dios. Están alejados de Dios. No estoy hablando de un lugar físico, estoy hablando del lugar de tu corazón. Puedes estar aquí y tu corazón está lejos de Dios. Pero cuando Dios ve que su corazón regresa a Él, se llena de gozo. ¿Y sabes qué hace? Lo primero que hace, saca una capa hermosa, como la de José, de muchos colores, hermosísima. ¿Y sabes qué es lo primero que quita? Tu porquería, tu ropaje sucio, y te pone un ropaje real. Te embiste, dile a tu hermano, te embiste, como un padre ropa un hijo que ropa. Después de eso, oye, pues lo que quieres comer, ¿cómo habrá venido? Cansado sería. Primeramente lo embiste. Después un vaso de agua. No hay vasos de agua. Después le puso un anillo. Ni siquiera un baño. Así como está mugroso, dale un anillo de realeza. Este es mi hijo. ¿Sabes qué hace Dios? Derrama sobre ti el Espíritu Santo. El sello, la garantía de que eres hijo de Dios. Derrama sobre tu corazón el Espíritu Santo. ¿Quiénes no tienen al Espíritu Santo? Los que están jugando con Dios. ¿Quiénes no tienen sueños, visiones, anhelos? ¿Quiénes no son impulsados por el mover del Espíritu Santo? Los que están jugando con Dios. Pero los que regresan su corazón a Dios, les espera el anillo que es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Y después de eso, bueno, pues ya haz un vaso con agua, un baño. Trae unas sandalias. Cálzalo. Oye, me trae los pies cortados, cálzalo. Porque ahora va a ser el día para recoger otros hijos que están perdidos. El Hijo de Dios produce, dile a tu hermano, el Hijo de Dios produce. El Hijo de Dios se multiplica. El que tiene corazón de Dios, con Él comparte su palabra. Y Dios lo hará. Y ahora sí,
maten el animal más gordo y hagamos una fiesta, porque mi hijo está de vuelta en casa. Esa es la historia del hombre rico. Esa es la historia de muchos cristianos en México. La iglesia de Cristo no crece porque muchos no tienen el corazón con Dios. Andan en sus farándulas, andan en sus deleites, andan en sus prioridades, andan en sus quehaceres, andan en sus preocupaciones. No está su corazón con el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo está esperando. Los quiere que crean. ¿Cuánto tiempo tardará el avivamiento en México? El tiempo que los hijos de Dios se humillen y regresen a Dios. Pastores, ministros, profetas, apóstoles, evangelistas, hijos de Dios, tienen que ser humillados para regresar su corazón a Dios. Y entonces sí haya un avivamiento en esta nación. ¿Dónde está tu corazón el día de hoy? Dios anhela verte. Dios anhela tu regreso. Dios anhela bendecirte. Dios te bendiga.